Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 3. El sistema del anarquismo. 4. Crítica del marxismo. No solo nos oponemos a la idea de persuadir a nuestros hermanos eslavos para que se unan al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores Alemanes, encabezado por un binomio investido con poder dictatorial, Marx y Engels, y apoyado por Babel, Leibniz y unos pocos literatos judíos. Al contrario, usaremos todos nuestros esfuerzos para mantener al proletariado eslavo lejos de una unión suicida con este partido que por sus tendencias, directrices y medios no es un partido popular, sino un partido puramente burgués y además un partido alemán, es decir, antieslavo. La falaz premisa de los revolucionarios doctrinarios. Los idealistas de toda índole, los metafísicos, los positivistas y los que dan prioridad a la ciencia sobre la vida, como los revolucionarios doctrinarios, son todos celosos defensores, aunque con argumentaciones diversas, de la idea del Estado y del poder estatal, pues ven en él, muy lógicamente desde sus puntos de vista, la única salvación para la sociedad. Muy lógicamente digo, porque al aceptar como base el dogma, falaz en nuestra opinión, de que el pensamiento es anterior a la vida, la teoría abstracta tiene prioridad sobre la práctica social y por tanto la ciencia sociológica debe convertirse en el punto de partida para los alzamientos sociales y la reconstrucción de la sociedad, llega necesariamente a la conclusión de que si el pensamiento, la teoría y la ciencia son, al menos en el momento presente, patrimonio de unos pocos, esos pocos deben dirigir la vida social, no solo fomentar y estimular, sino regir todos los movimientos del pueblo. Según ellos, al día siguiente de la revolución la nueva organización social no habrá de establecerse sobre la libre integración de las asociaciones de trabajadores, pueblos, comunas y regiones, de abajo a arriba o conforme a las necesidades y al instinto del pueblo, sino sobre el poder dictatorial de esta minoría ilustrada, que supuestamente expresa la voluntad general del pueblo. El fundamento común de la teoría de la dictadura revolucionaria y la teoría del Estado. La teoría del Estado y la teoría de la dictadura revolucionaria se basan en igual medida en esta ficción de la representación popular y en el hecho efectivo de que las masas están siendo gobernadas por un puñado de individualidades elegidas, o incluso ni siquiera elegidas, en el día de los comicios por un tropel aborregado e ignorante siempre de por qué y a quienes elige. Se basa en esta expresión ficticia y abstracta de la fantasiada voluntad general y el pensamiento del pueblo que el pueblo viviente y real ignora del modo más completo. Entre la dictadura revolucionaria y el principio del Estado, la diferencia estriba únicamente en la situación externa. En sustancia, ambos son idénticos. El gobierno de la mayoría por la minoría en nombre de la supuesta estupidez de la primera y de la supuesta inteligencia superior de la segunda. Por consiguiente, las dos concepciones son igualmente reaccionarias, las dos tienen como resultado la invariable consolidación de los privilegios políticos y económicos de la minoría dirigente y la esclavitud política y económica de las masas del pueblo. Los socialistas doctrinarios son los amigos del Estado. Ahora queda claro por qué los socialistas doctrinarios, cuyo objetivo es derribar los regímenes y autoridades existentes para construir sobre su ruina su propia dictadura, nunca fueron y nunca serán enemigos del Estado, sino que fueron y serán siempre sus más celosos defensores. Son enemigos de los poderes establecidos solo porque no pueden tomar su puesto. Son enemigos de las instituciones políticas existentes porque tales instituciones les impiden llevar a cabo su propia dictadura. Pero al mismo tiempo son los más ardientes amigos del poder estatal, sin el cual la revolución, liberando a las masas trabajadoras, privaría a esta supuesta minoría revolucionaria de toda esperanza de colocar nuevos arneses al pueblo y derramar sobre él las bendiciones de sus medidas gubernamentales.
Esto es verdad hasta el punto de que en el momento presente, cuando la reacción triunfa en toda Europa, cuando todos los estados, movidos por el mezquino espíritu de autopreservación y opresión, e investidos con la triple armadura del poder militar, policíaco y financiero, se disponen, bajo la dirección suprema del príncipe Bismarck, a librar una batalla desesperada contra la revolución social, cuando todos los revolucionarios sinceros deberían, como parece algo lógico, unirse para repeler el desesperado asalto de la reacción internacional, vemos, por el contrario, que los revolucionarios doctrinarios, bajo la jefatura de Marx, se han puesto incluso del lado de los defensores del Estado contra la revolución del pueblo. El programa de La Salle. Nadie como La Salle pudo explicar y probar de forma tan convincente a los trabajadores germanos que bajo las actuales condiciones económicas la situación del proletariado no solo puede cambiar radicalmente, sino que, por el contrario, en virtud de una inevitable ley económica, irá empeorando cada año a pesar de los esfuerzos de las cooperativas, que solo pueden beneficiar a un pequeño número de trabajadores y por un periodo muy breve. Hasta aquí estamos de acuerdo con La Salle, pero a partir de este punto comenzamos a disentir de él, frente a Schulz de Lich, que aconsejaba a los trabajadores que buscaran la salvación solo a través de su propia energía sin esperar ni solicitar nada del Estado. La Salle probó en primer lugar que, bajo las condiciones económicas actuales, los trabajadores no pueden esperar ni siquiera el alivio de su situación y, en segundo lugar, que mientras exista el Estado burgués, los privilegios burgueses serán inexpugnables. Tras haber demostrado ambas cosas, La Salle llegó a la siguiente conclusión. Para conseguir la libertad real basada en la igualdad económica, el proletariado debe conquistar el Estado y dirigir el poder estatal contra la burguesía en beneficio de los trabajadores, tal como ese poder está ahora dirigido por la burguesía contra los trabajadores en beneficio de las clases explotadoras. El socialismo por vía de una reforma pacífica. ¿Cómo hará el proletariado para conquistar el Estado? Solo hay dos medios posibles: una revolución política o una agitación legal en favor de una reforma pacífica. La Salle escogió la segunda vía. En este sentido y para este propósito, formó un partido político de trabajadores alemanes con una fuerza considerable, organizado siguiendo líneas jerárquicas y sometido a rigurosa disciplina y a una especie de dictadura personal. En otras palabras, hizo lo que el señor Marx ha tratado de hacer en la Internacional durante los 3 últimos años. El intento de Marx resultó un fracaso, mientras La Salle consiguió un completo éxito. Como objetivo inmediato, La Salle se planteó la tarea de impulsar un movimiento popular y hacer la propaganda necesaria para la conquista del sufragio universal, del derecho del pueblo a elegir a sus representantes y a las autoridades estatales. Tras conquistar este derecho, el pueblo enviaría a sus propios representantes al Parlamento, que a su vez, y mediante diversos decretos y disposiciones transformarían al Estado existente en un Estado popular. Volksstaat. La primera tarea de este Estado popular sería abrir un crédito ilimitado a las asociaciones de productores y consumidores, que solo entonces serían capaces de combatir al capital burgués y que al fin conseguirían conquistarlo y asimilarlo. Cuando este proceso de absorción quedara completado, amanecería el cambio radical de la sociedad. La ficción del Estado popular. Este es el programa de La Salle, el programa del Partido Socialdemócrata. Hablando propiamente, no pertenece a La Salle, sino a Marx, que lo expresa por entero en su conocido Manifiesto del Partido Comunista, publicado junto con Engels en 1848. Este programa aparece enunciado también en el primer manifiesto de la Asociación Internacional, escrito por Marx en 1864, con estas palabras: la primera obligación de la clase obrera será conquistar para sí el poder político. El manifiesto del Partido Comunista dice en este sentido: el primer paso en la revolución de las clases trabajadoras es llevar al proletariado a la posición de las clases dominantes.
El proletariado centralizará los instrumentos de producción en las manos del Estado, es decir, del proletariado elevado a la posición de clase dominante. Ya hemos expresado nuestro rechazo a las teorías de Lassalle y Marx, teorías que aconsejan a los trabajadores, sino como su ideal último, al menos como la tarea inmediata más importante, formar el Estado popular, el cual, según su interpretación, será solamente el proletariado elevado a la posición de la clase dominante. Pero el Estado implica dominación y dominación implica explotación, lo cual prueba que el término popular, Volksstaat, que desgraciadamente todavía sigue siendo la consigna del Partido Socialdemócrata alemán, es una contradicción ridícula, una ficción, una mentira, sin duda inconsciente y para el proletariado una trampa oculta muy peligrosa. El Estado, por muy popular que sea su forma, será siempre una institución de dominación y explotación y, por tanto, una fuente permanente de esclavitud y miseria. En consecuencia, no hay otro medio de emancipar económica y políticamente al pueblo, de entregarle bienestar y libertad, que abolir el Estado, todos los estados, y desterrar de una vez para siempre todo lo que hasta ahora se ha llamado política. Implicaciones de la dictadura del proletariado. Se podría uno preguntar entonces si el proletariado llega a ser la clase dominante, ¿sobre quién ejercerá su dominio? La respuesta es que seguirá existiendo otro proletariado sometido a esta nueva dominación, a este nuevo Estado. Pudiera ser, por ejemplo, la chusma campesina que, como sabemos, no goza del favor de los marxistas y que gracias a encontrarse en un nivel más bajo de la cultura sería probablemente dirigida por el proletariado de la ciudad y de las fábricas. Considerada la cosa desde el punto de vista nacional, los eslavos, por ejemplo, asumirían precisamente por la misma razón la misma posición de sometimiento servil ante el victorioso proletariado alemán que este último mantiene ahora respecto a su propia burguesía. Si hay un Estado, debe haber necesariamente dominación y, en consecuencia, esclavitud. Un Estado sin esclavitud, declarada u oculta, es impensable. Por eso somos enemigos del Estado. ¿Qué significa? El proletariado convertido en clase dominante. ¿Estará todo el proletariado a la cabeza del gobierno? Hay unos 40 millones de alemanes. ¿Serán los 40 millones miembros del gobierno? La totalidad del pueblo gobernará y nadie será gobernado. Esto significa que no habrá gobierno ni Estado, pues si existe un Estado habrá gente que sea gobernada, habrá esclavos. Este dilema lo soluciona muy sencillamente la teoría marxista. Por un gobierno popular, entiende el gobierno del pueblo por medio de un pequeño número de representantes elegidos por el pueblo. El sufragio universal, el derecho del conjunto del pueblo a elegir a los llamados representantes y gobernantes del Estado, es la última palabra de los marxistas, así como de la escuela democrática. Pero esto es una mentira tras la cual se esconde el despotismo de una minoría gobernante, una mentira tanto más peligrosa cuanto que aparece como manifiesta expresión de la voluntad del pueblo. Desde cualquier lado que nos aproximemos al problema, llegamos al mismo resultado lamentable, al gobierno de la gran masa del pueblo por una pequeña minoría privilegiada. Pero los marxistas dicen que esta minoría estará constituida por trabajadores. Sí, en realidad de ex-trabajadores, que tan pronto como se conviertan en gobernantes o representantes del pueblo, dejarán de ser trabajadores y comenzarán a mirar desde arriba al pueblo trabajador. Desde ese momento no representan al pueblo, sino a sí mismos y a su propia ambición de gobernar al pueblo. Quienes duden de esto, saben muy poco sobre la naturaleza humana. La dictadura no puede engendrar libertad. Pero esos representantes elegidos serán socialistas convencidos y también socialistas instruidos. Las palabras socialista instruido y socialismo científico, que se encuentran constantemente en los trabajos y discursos de Lassalle y los marxistas, solo prueba que el pretendido Estado popular no será sino el gobierno despótico de las masas trabajadoras por una nueva aristocracia, numéricamente pequeña, de verdaderos o falsos científicos. Al pueblo le falta educación,
con lo cual ellos lo liberarán de las preocupaciones del gobierno y lo regimentarán por completo como un rebaño común de personas gobernadas. Emancipación, realmente. Los marxistas tienen conciencia de esta contradicción, y como saben que el gobierno de los científicos, la más miserable, ofensiva y despreciable de las clases gobernantes en el mundo, será, a pesar de su forma democrática, una verdadera dictadura, se consuelan con el pensamiento de que esa dictadura será solo temporal y de breve duración. Afirman que la única preocupación y tarea de este gobierno será elevar la educación del pueblo, económica y políticamente, hasta el momento de hacer innecesario el gobierno, y que el Estado, tras haber perdido su carácter político, es decir, su carácter de autoridad y dominación, se convertirá por sí solo en una organización totalmente libre de intereses y comunidades económicas. Tenemos aquí una contradicción obvia. Si su Estado va a ser un verdadero Estado popular, ¿por qué habría entonces de disolverse a sí mismo? Y si su autoridad es necesaria para la emancipación real del pueblo, ¿cómo se atreven a llamarlo Estado popular? Nuestra polémica tuvo el efecto de hacerles comprender que la libertad o anarquismo, es decir, la organización espontánea de los trabajadores de abajo arriba, constituye el último objetivo del desarrollo social, y que todo Estado, incluido su propio Estado popular, es un yugo que engendra despotismo por una parte y esclavitud por otra. Afirman ellos que este yugo estatal, la dictadura, es un medio transitoriamente necesario para conseguir la emancipación del pueblo. El anarquismo o la libertad es el fin, el Estado o la dictadura es el medio. En consecuencia, para liberar a las masas trabajadoras es necesario primero esclavizarlas. Hasta aquí llegó nuestra polémica. Ellos sostienen que solo una dictadura, por supuesto, su dictadura, puede crear la voluntad del pueblo. Nuestra respuesta a eso es: una dictadura no puede tener otro objetivo que la autoperpetuación, y solo puede engendrar esclavitud en el pueblo que la tolera. La libertad solo puede ser creada por la libertad, es decir, por una rebelión universal del pueblo y una organización de las masas trabajadoras desde sus cimientos. El objetivo de los marxistas es un poderoso Estado centralizado. Mientras la teoría política y social de los socialistas antiestatales o anarquistas les conduce invariablemente a una ruptura completa con todos los gobiernos y todas las variedades de política burguesa, dejando como único camino la revolución social, la teoría opuesta del Estado comunista y la autoridad científica también de forma inevitable arrastra y atrapa a sus partidarios bajo el pretexto de la táctica política a compromisos incesantes con los gobiernos y los partidos políticos. Esto es, los empuja hacia la franca reacción. El punto básico del programa político-social de La Salle y de la teoría comunista de Marx es la imaginería emancipación del proletariado por medio del Estado. Para esto es necesario que el Estado consienta en tomar sobre sí la tarea de emancipar al proletariado del yugo del capital burgués. ¿Cómo puede el Estado ser imbuido de semejante voluntad? Solo hay dos medios para llevarlo a efecto. El proletariado tiene que emprender una revolución para conquistar el Estado, empresa más bien heroica. Y, en nuestra opinión, una vez que el proletariado conquista el Estado, deberá proceder inmediatamente a su destrucción como cárcel perpetua de las masas trabajadoras. Pero, de acuerdo con las teorías del señor Marx, el pueblo no solo debe destruir el Estado, sino que debe fortalecerlo y reforzarlo, transfiriéndolo de esta forma a manos de sus benefactores, guardianes y maestros, los jefes del Partido Comunista. En una palabra, al señor Marx y a sus amigos, que comenzarán a emanciparlo a su manera. Ellos concentrarán todos los poderes del gobierno en manos fuertes, por el hecho mismo de que el pueblo es ignorante y necesita un firme y solícito cuidado del gobierno. Crearán un banco estatal único, que concentre en sus manos toda la producción industrial, comercial, agrícola e incluso científica, y dividirán a las masas del pueblo en dos ejércitos, un ejército industrial y un ejército agrícola bajo el mando directo de los ingenieros estatales, que constituirá la nueva clase privilegiada científico-política.
Podemos ver entonces qué brillante meta ha colocado la escuela comunista alemana ante el pueblo.